quiero que piense en este momento en alguna situación que usted haya vivido que le haya parecido a usted tan difícil como una pared muy alta, difícil de poder subir. Piense en esa situación que usted haya vivido, que le haya parecido que no había manera de superar los obstáculos que esa situación representaba para usted. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Dios, ¿quién? Dios. Y esto es muy importante, que tengamos siempre en mente que Dios está presente. Tengamos siempre en mente que Dios está presente y es siempre presente. Dios detrás de muros y puertas cerradas. Dios detrás de muros y puertas cerradas. En Josué capítulo 6, el pasaje al cual damos lectura, aquí en el Antiguo Testamento, Josué capítulo 6, encontramos a los israelitas, el pueblo de Israel, enfrentando el formidable obstáculo de Jericó. ¿Qué representaba para el pueblo de Israel Jericó? Un formidable obstáculo, un gran obstáculo. Una ciudad con altos muros, anchos muros y puertas bien cerradas, bien aseguradas. Y Dios instruye. ¿Qué hace Dios? Instruye. Y déjeme decirle que lo que Dios leemos que hace aquí en Josué 6, lo continúa haciendo con sus hijos hoy, a través de su palabra. Dios continúa instruyéndonos, Dios continúa enseñándonos, Dios continúa guiándonos. Si usted quiere la dirección de Dios para su vida, acuda a las Escrituras, acuda a la Biblia, acuda a la palabra de Dios. ¿Dónde va a acudir? A la palabra de Dios. Dios le va a instruir a través de su palabra, y Dios instruye a Josué sobre un plan de batalla único. Ponga atención al plan de Dios. Los israelitas deben de marchar. ¿Qué deben de hacer? Deben de marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Van a marchar alrededor de la ciudad por 6 días, con sacerdotes llevando espadas. No, eso no es lo que leemos en el texto. El texto nos dice que lo que los sacerdotes van a llevar son trompetas. ¿Qué van a llevar? Trompetas. Al 7º día darán 7 vueltas alrededor de la ciudad. Por 6 días van a dar una vuelta. 6 días, una sola vuelta con trompetas. Al 7º día van a dar 7 vueltas con trompetas. Y luego los sacerdotes tocarán las trompetas y el pueblo va a gritar. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Gritar. Milagrosamente, diga milagrosamente los muros de Jericó se derrumban y la ciudad es conquistada.
Josué 6 nos enseña primero las estrategias de Dios. Las estrategias de Dios. Escuche bien, Josué 6 nos enseña primero las estrategias de Dios. ¿Qué nos enseña? Las estrategias de Dios. A pesar de la lógica humana, alguna vez usted ha estado hablando con alguien y la persona que le ha estado escuchando le expresa a usted, pero es que lo que me estás contando no tiene sentido. Lo que querés hacer no tiene lógica. Los seres humanos escuchamos y razonamos, pensamos en lo que estamos escuchando, en lo que otro quiere hacer. Y a pesar de la lógica humana, Dios muchas veces elige métodos no convencionales, esto quiere decir no comunes, para lograr sus propósitos. Lo que a usted y a mí nos puede parecer ilógico, para Dios es lógico. Lo que a usted y a mí nos parece que no tiene sentido, para Dios tiene sentido. Y es la obediencia. La obediencia, diga obediencia. Es la obediencia de los israelitas al plan. La obediencia al plan poco normal de Dios que los lleva a la victoria sobre los muros de Jericó. ¿Qué lo llevó a la victoria? El grito. No fue el grito. ¿Qué lo llevó a la victoria? La obediencia. La obediencia. Ellos obedecieron a las instrucciones de Dios y dieron el grito. Pero no fue el grito, mis hermanos, lo que le dio la victoria. Fue obedecer las instrucciones de Dios. Josué 6 nos enseña el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. ¿Qué nos enseña Josué 6? El tiempo de Dios. El tiempo de Dios puede parecernos muchas veces, quisiera decir pocas veces, pero en la mayoría de los casos el tiempo de Dios nos parece lento. Hablemos de la promesa que hizo Jesús a sus discípulos. Voy a regresar. ¿Qué le parece esa? Nos parece que esa promesa Dios se está tomando su tiempo y Él está lento, no tiene prisa en regresar. Pero ¿saben una cosa? Que aunque el tiempo de Dios pueda parecernos lento, siempre, diga siempre, siempre es perfecto. ¿Cómo es? Es perfecto. El tiempo de Dios es siempre perfecto. Los 6 días de marcha silenciosa simbolizan la paciencia y la perseverancia en la espera del tiempo de Dios. Josué 6 nos enseña no solamente sobre el tiempo de Dios y las estrategias de Dios. Josué 6 nos enseña sobre el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Sobre qué nos enseña? El poder de Dios. El derrumbe de los muros de Jericó demostró el poder de Dios para superar obstáculos que a nosotros, si somos sinceros, nos parecen insuperables. Hay situaciones delante de nosotros. En este momento, cada uno de nosotros estamos viviendo algo que nos parece insuperable. ¿Cómo lo voy a resolver?
Y muchos optamos por ignorar la situación, por ignorar el problema, el conflicto, el obstáculo, el muro. Pero ¿saben qué? Es ahí donde Dios demuestra su poder. Es ahí donde Dios demuestra su poder, en ese momento en el cual usted y yo nos encontramos en una situación que el obstáculo nos parece demasiado para nosotros poder superarlo. Va más allá de nuestras fuerzas humanas, va más allá de lo que nosotros podamos hacer, va más allá de cómo nosotros podemos pensar. Ahora, nuestra fidelidad y obediencia, combinadas con el poder de Dios, conducen, nos llevan a resultados milagrosos. ¿Cómo debería de influir Josué 6 en nuestra vida diaria? Cuando usted y yo leemos el capítulo 6 de este libro en Josué, ¿a qué nos debería llevar a pensar? ¿A qué nos debería llevar a reaccionar? ¿Cómo deberíamos de reaccionar frente a este capítulo? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo debería de influenciar nuestra fe? Bueno, primero, incrementando nuestra confianza en la sabiduría de Dios. Incrementando nuestra confianza en la sabiduría de Dios. Cuando usted y yo leemos Josué 6, deberíamos de pensar en que tenemos un Dios que es sabio. ¿Cómo es Dios? Sabio. Y cada día, nuestra confianza en que tenemos un Dios sabio debe de ir en aumento, no disminuyendo. Debe de ir aumentando, incluso cuando los planes de Dios parezcan poco convencionales o nos parezcan demasiado desafiantes. Confía en su sabiduría y sigue fielmente su guía. ¿Qué debemos de hacer? Seguir fielmente su guía. Podemos seguir la guía de Dios si estamos acudiendo a la palabra de Dios. Por eso yo los animo, mis amados hermanos, a acudir a la palabra de Dios. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Pastor, es que no entiendo. Pues comience orando, pidiéndole a Dios que le abra el entendimiento, que le dé la capacidad de entender. Así se lee la Biblia. La Biblia no la podemos leer como leemos una revista, como leemos People's Magazine, la revista de los chismes de la farándula. Así no se puede leer la Biblia. Para leer People's Magazine usted la agarra y se despacha, que de la vida de este, la vida del otro, la vida de aquella, y se da gusto uno, ¿Dónde encuentra uno esas revistas? En la oficina del doctor. Por eso yo no voy al doctor. No sigan ese consejo, vaya al doctor cuando usted tenga un mal, Cuando usted tenga un padecimiento, vaya al doctor. ¿Quiere la guía fiel de Dios sobre su vida? Lea la palabra de Dios. En segundo lugar, leer Josué 6 debe de afectarnos, la enseñanza de Josué 6 debe de llevarnos a ser pacientes en los tiempos de Dios. Eso es lo que podemos sacar de la lectura de Josué 6, a ser pacientes, y no solo pacientes. Ahora entendamos que ser paciente no es sentarse y cruzar los brazos, a esperar, voy a ver qué es lo que Dios va a hacer, aquí estoy. No es eso. Es ser persistente. ¿Es ser cómo? Persistente.
Seamos pacientes y persistentes al esperar que se desarrolle el tiempo de Dios, sabiendo que su tiempo, el tiempo de Dios, es siempre perfecto. ¿Cómo es el tiempo de Dios? Siempre es perfecto. Dios no se equivoca. Siempre llega a tiempo. Y tenemos que la lectura de Josué debe de ayudarnos a desarrollar confianza en el poder de Dios. La lectura del capítulo 6 de Josué, como de otros capítulos y libros de las Escrituras, pero este en particular debe de ayudarnos a todos nosotros a desarrollar confianza en el poder de Dios. Nuestra confianza en que tenemos un Dios poderoso debe de ir desarrollando, debe de ir creciendo, debe de ir en aumento. ¿Cómo debe de ir? En aumento. ¿Cómo debe de ir? Ahora, fíjense bien que para que nosotros podamos desarrollar confianza en el poder de Dios, tenemos que reconocer nuestras limitaciones humanas. Y tenemos que confiar en el poder de Dios para superar obstáculos que parecen imposibles con nuestras propias fuerzas de superar. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones y tenemos que reconocer que delante de nosotros está Dios Todopoderoso. ¿Los oigo? Estas son las lecciones que nosotros podemos aplicar a nuestra vida de Josué capítulo 6. Y ponga atención porque así como Dios demostró su poder y fidelidad en la conquista de Jericó, nos ha proporcionado una manera de superar el mayor obstáculo de todos. Al iniciar yo le pedía, piense en una situación difícil que usted haya atravesado, que pensó que no podría superar. Saben, mis hermanos, que el mayor obstáculo es el pecado. Y Dios demuestra su poder y su fidelidad proporcionándole a todos los hombres una manera de superar el obstáculo del pecado en su vida. A través de Jesucristo. ¿Cómo superamos el obstáculo del pecado? A través de Jesucristo, quien venció al pecado y la muerte mediante su muerte y resurrección. Es así como usted y yo podemos experimentar el perdón, la salvación y la vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, necesitamos hablar de vida abundante. De vida aquí en la tierra. Yo estoy hablando de abundancia de bienes materiales. Estoy hablando de una vida con sentido. Ustedes saben que hay muchas personas que lo tienen todo aquí en este mundo. No están pasando necesidad, no están pasando trabajo, no tienen que sudar para comer. ¿Qué usted piensa cuando ve a alguien manejando un buen carro y se baja del carro bien vestido y entra a una de las tiendas más caras en el mall y sale con 3 bolsas en las manos y las bolsas van llenas de cosas? ¿En qué piensa usted? Esa persona es feliz. Esa persona lo tiene todo. No le hace falta nada, no nos equivoquemos, también le hace falta a Cristo. Y hay muchas personas que porque no tienen a Cristo, porque están vacías, un vacío que no lo puede llenar ni el carro, ni la ropa, ni las cosas que compramos en las tiendas, porque están vacíos, se quitan la vida. Podemos estar hablando en un momento con ellos y al otro, cuando dimos la vuelta, se dieron un tiro, se colgaron de un árbol. ¿Cuántas historias no sabemos de esa gente que toma el veneno ese famoso que le echan al maíz? Porque están vacíos por dentro. Les hace falta Jesucristo. No han logrado superar el obstáculo del pecado.
Escuche estas hermosas palabras de Jesús. No son mías. Estas palabras son de Jesús y están escritas aquí en la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Eso lo dijo Jesús. Por medio de mí. El hombre necesita llegar a Dios y es una necesidad. El hombre necesita llegar a Dios y Jesús dice, el único camino por el cual los hombres pueden llegar a Dios soy yo. Y a veces nos equivocamos y buscamos otro camino, buscamos el camino del mall, el camino de la diversión, el camino del lujo, de la abundancia. La salvación está disponible para todos. ¿Para quién está disponible la salvación? La salvación está disponible para todos los que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Escúchame bien. Si nunca has entregado tu vida a Jesucristo o si has estado luchando por confiar en los planes poco convencionales de Dios, en los planes poco normales de Dios, quiero invitarte hoy a que vengas a Él en fe, a que vengas a Él en arrepentimiento y pongas tu vida en sus manos. Quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos. Vamos a tener un momento de oración.